Muy buenas tardes, amigos míos, pues nuevamente en su programa Planeación Intelectual. Y como siempre, bueno, pues para los que están comiendo, pues provecho; para los que están haciendo el favor de escucharnos, pues muchas gracias. Una vez más los recibimos con mucho gusto. Les recordamos nuestro correo, que es planeacionintelectual@gmail.com, para cualquier comentario, ya sea el tema o alguna pregunta de nuestro invitado, que no deja ser la excepción en nuestro programa. Traemos siempre a gente muy valiosa en sus diferentes especialidades. El día de hoy pues no está por demás. Traemos aquí a un gran amigo, es colaborador conmigo en algunas cosas, y bueno, somos compañeros de escuela, pero ya de la maestría, entonces nos conocemos bien, y es para mí siempre un gran honor trabajar y colaborar y tener aquí para que nos exprese sus ideas y nos transmita sus conocimientos. Trataremos, como siempre, hacerlo complicado sencillos para nosotros. Nuestro invitado especial del día de hoy es el maestro Ariel Ochoa, que él es un gran maestro y es prácticamente un abogado fiscalista, en lo cual me voy a permitir dar un breve resumen de su currículum. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de México, tiene la maestría en Derecho Fiscal y Administrativo por la Barra Nacional de Abogados, donde ambos fuimos egresados. A su vez también pues ha estado estudiando en la Confederación de Colegios de Abogados de México, en el Consejo Nacional de Egresados de Posgrado de Derecho y en la Procuraduría Fiscal de la Federación y Administración General de Ingresos. En cuestiones laborales pues ha tenido pues un gran desempeño en diferentes actividades, tanto pública como privada, pero bueno, yo me voy a hacer énfasis al hecho de que pues su experiencia en materia administrativa es enorme, ya que él fue jefe de departamento de procedimientos legales y jefe de departamento de ejecuciones del SAT. También fue subgerente de lo contencioso y fiscal y administrativo en la compañía de Luz y Fuerza del Centro, que pues ya no está, y en ella misma ha hecho una trayectoria enorme y en el mundo de la iniciativa privada, y es asesor y consultor de muchas empresas. En la actualidad pues no deja de ser un abogado experto que tiene su despacho, que es de Ariel Ochoa y Asociados, en la cual es el director general, y bueno, pues ha dado un poquito de su tiempo para platicar con nosotros. El tema, pues obviamente ya hablamos, es materia contable, fiscal, administrativa, el tema de hoy, pero con el caso específico, Ariel nos va a platicar sobre los contratos de obra e impugnaciones que se hacen debido a acciones de la autoridad. Todo esto pues a raíz de que, bueno, pues recientemente ahorita pues la complejidad de todos los contratos de obra pública, la ley de adquisición de inmuebles, y ahorita sobre todo hasta por el tema del famoso aeropuerto, que también ahí entran concesiones y habrá incumplimientos de contrato. Ya le preguntaremos aquí a Ariel. Pues gracias, Ariel, muchas gracias por estar aquí conmigo y con el programa, y con toda la gente que pues nos sigue con mucho aprecio y confía en nosotros, y nosotros estamos para servirles. Pues Ariel, gracias por estar en nuestro programa, y bueno, pues la pregunta obligada: ¿cuál es la relevancia, o cómo podríamos decir que este tema ha tomado, pues yo diría, un carácter importante, y más ahorita en las circunstancias de obra pública, incumplimientos, no hay presupuesto para pagar a los contratistas, a los que ganan las licitaciones, y al final de cuentas también incumplen las empresas por no tener la suficientemente capacidad para aguantar de alguna manera la problemática de que no reciben sus pagos, porque pues normalmente el gobierno y la dependencia que gustes te dice que a los 30 terminan siendo 90 días y no sé cuánto más de retraso, y las empresas tienen su nómina, tienen sus erogaciones, y bueno, pues la verdad es impresionante, y lo digo con conocimiento de causa. Tú bien sabes, tenemos ahorita en puerta 3 asuntos que estamos llevando y que son extremadamente muy complicados, y luego pues nos llevan a situaciones graves, puesto que las empresas incumplen, no pueden pagar sus impuestos, los le congelan las cuentas, y de ahí se desencadena una serie de problemas. Pero bueno, pues platícanos, el micrófono es tuyo. Muchas gracias y muy buenas tardes, estimado contador maestro, licenciado en Derecho, especialista en materia fiscal. Agradezco mucho la oportunidad que me brindas para platicar contigo sobre un asunto de mucha relevancia.
en este sexenio, la impugnación por el incumplimiento por parte de la administración pública de los contratos de obra fue muy relevante porque se incrementó en gran medida toda vez de que el gobierno federal cortó los suministros para cubrir las obligaciones que tenía contraídas con los contratistas, con las empresas, y como bien lo has dicho, les causó grandes problemas tanto en lo particular como con la propia administración. Esto es con pago de impuestos, con pago de seguro social, pagos de obligaciones laborales, y esto viene trae como consecuencia una cadena viciosa, ¿no? En la cual muchas empresas decidieron cerrar porque ya no era costeable estar pagando una nómina de la cual pues no podían cubrir debidamente. Sí, definitivamente. ¿No? El contrato administrativo actualmente ha tomado una relevancia muy importante porque se están dando unas nuevas interpretaciones por parte de los juzgadores en donde causa precisamente la incertidumbre jurídica, la problemática en solucionar un problema que aparentemente es sencillo, que sin embargo trae como consecuencia que los contratos no se cumplan conforme a lo establecido, conforme a los programas que tienen establecidas las instituciones, la administración pública, la administración federal, estatal y municipal, y en el hecho de que pues a los ojos del ciudadano pues se ve que no se trabaja en la administración pública. Sí, definitivamente. Evidentemente. Y eso, pues, aparte de todo lo que, como estamos empezando a razonar esta situación, pues sí se ve reflejada, porque ahorita que dices la problemática laboral y todo lo demás, pero luego me vino a la mente los casos que hemos tenido que llegan a nuestras manos para defensa, para tratar de conciliar. Resulta que muchas empresas, pues por ganar la obra, también son culpables porque de alguna manera presentan una información financiera que las hace ver como muy solventes. Y el gobierno federal, por la falta de recursos y por sus nuevas políticas, pues muchas veces ya no otorga anticipos, sino que va sobre estimación, ¿no? Y entonces esas empresas ahí luego caen en el sufrimiento porque no tenían la liquidez para aguantarle la tardanza al gobierno de poderles cumplir con la primera estimación. Claro, y sobre todo la opacidad en el pago de anticipos, ¿no? ¿Qué busca una empresa? Crecer, y lo primero que hace es pues participar en los contratos de obra o en los contratos de suministro, creyendo que esto le va a beneficiar económicamente. Sin embargo, las empresas pues se dan cuenta de que el gobierno federal o el gobierno estatal o el gobierno municipal tienen en sí otra idea, como cuál abrir a licitaciones públicas, contratos de obra, de suministros, y después no cumplir con el pago, ya sea en el anticipo o en los ajustes necesarios o en los gastos financieros o en los gastos extraordinarios, y esto pues lleva a la imposibilidad técnica, económica y material de continuar con una empresa, ¿no? Sí, claro, se ve complicado. Gracias al licenciado William Castellanos, que nos saluda desde Tabasco, a Rodolfo Flores desde Chihuahua, y pues como siempre a nuestro gran anfitrión y querido maestro y gran amigo Félix Vallejo, que bueno, pues nos está escuchando. Entonces muchas gracias como siempre, y aquí estamos. Y recién acaba de cumplir Jessica Estrada su cumpleaños, y pues nuevamente le mandamos las felicitaciones. No ha visto mi WhatsApp, pero pues no importa, mandamos felicitaciones. Bien, claro. Pues mira, aquí son puntos que te quiero tocar, porque al final de cuentas a la gente que platicamos hemos visto tanta problemática que nos está llegando, sobre todo que en materia administrativa
pues no existe, sí tenemos que agotar, por ejemplo, el principio de definitividad. Entonces entramos en un conflicto y luego tenemos que ir al órgano siguiente, a la instancia que vendría siendo función pública, y que muchas veces no logramos conciliar nada en esto y terminamos llevándonos a un juicio administrativo, que lo que va a implicar es que quede detenido todo y mayor retraso, y mientras el particular está sufriendo con problemas económicos. Entonces aquí una de las cosas es que de lo que estás tú platicando, pues llegar a que hoy, como punto final, adelantándome un poquito, ¿qué recomendaciones daríamos? Pero adelante, síganos platicando. Mira, te quiero platicar sobre las experiencias tanto de algunos colegas como de grandes despachos han tenido. Se enfrentan a una situación en este momento muy seria, porque desde nuestro punto de vista se está violando el artículo 17 constitucional. No hay una verdadera aplicación de la justicia, se viola el principio de completitud de la justicia por parte de los juzgadores. ¿A qué me refiero? Yo soy dueño de una empresa, participo en una licitación, obtengo un contrato de obra, vamos a ponerle así, o un contrato de suministro. Me pagan una parte del anticipo y comienzo a trabajar. Si te dieron anticipo. Pero esto me lleva a un incumplimiento, porque el anticipo es el que me da la base para iniciar los trabajos o para surtir de las necesidades que requiere en ese momento el Estado. Voy a poner un ejemplo. Los hospitales en algún momento necesitaron de vacunas contra el Zika o contra la influenza, y empezaron a hacer contratos de suministro. Muchas empresas empezaron a suministrar las vacunas, se dio parte del anticipo, después requirieron más y se les dice: ustedes sigan suministrando, que les vamos a pagar. Pasa el tiempo, no les pagan, las empresas se endeudan con los proveedores y ya se viene el círculo vicioso que platicábamos al inicio. Hay un incumplimiento, muchas empresas decidieron irse a juicios de nulidad por incumplimiento de contrato, pero se enfrentaron a un grave problema, a la interpretación que el tribunal, estamos hablando de materia federal, que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa les empezó a desechar sus demandas de nulidad. Primero porque decían: disculpe usted, esto no proviene de un acto de autoridad, no es una rescisión administrativa, no es una emisión de un finiquito, no hay una terminación anticipada. Usted está hablando de un incumplimiento, y pues incumplimiento de contratos, solamente que usted lo genere y le emitan una rescisión por parte de la administración pública, pues solamente de esta manera le admitiríamos su demanda. Va a la queja, al recurso de revisión, o llega al amparo porque le confirman todo, y en el amparo el tribunal colegiado pues empieza a emitir criterios. Y aquí estamos en un grave problema. El Poder Judicial de la Federación se encuentra integrado, pues todos lo sabemos: Suprema Corte de Justicia, tribunales colegiados de circuito, juzgados de distrito, y está a nivel nacional integrado en 32 distritos judiciales. Entonces, cada distrito judicial, a través de los tribunales colegiados de circuito, pueden emitir jurisprudencia. Así es. Entonces, en diversos distritos judiciales se han emitido jurisprudencias. Primero decían, en donde pues cualquier cuestión relativa al contrato de obra pública, pues lo debe de conocer el Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa. Salieron otros tribunales colegiados donde dijeron: pues sí, pero no.
Si no proviene de un acto de autoridad, en este caso, tu reclamo no es posible analizarse ante las salas regionales del Tribunal Federal. Tendrás que buscarte el mecanismo correspondiente, pero el tribunal no es competente. ¿Y cuál sería el mecanismo? El problema aquí es que mucha gente se basó, o muchas empresas sostenían, o a través de sus abogados, la aplicación de una jurisprudencia que emitió el Poder Judicial. Fue la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, la 62/2015, en donde decía claramente, ¿no?, que en tratándose de contratos de obra pública o contratos administrativos era la sala. Sin embargo, aquí viene un problema. Los tribunales colegiados de circuito del primer circuito, que es la Ciudad de México, analizaron la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, analizaron la ejecutoria y dijeron, pues sí, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es competente para conocer de actos de autoridad siempre y cuando se trate de un acto, como ellos lo llaman, positivo con efectos negativos. Dice uno, ¿qué es un acto positivo con efectos negativos? Bueno, que te emitan un documento, eso lo llaman el acto positivo. Una resolución en donde, primero, te hagan una rescisión de contrato, o segundo, te hagan una terminación anticipada de tu contrato, o tercero, en el cual te emitan un finiquito. Entonces, dice uno, bueno, ¿y el cumplimiento de las demás consecuencias? Bueno, el criterio ahora es dividir el contrato administrativo en dos vertientes. Una, cuando el acto es emitido por la administración pública, se va a considerar un acto de autoridad. Cuando un particular desea que una autoridad le resuelva el incumplimiento de una obligación, lo están dividiendo ahora como un acto entre privados. Entonces nos iríamos a ¿qué? A un tribunal de materia de fuero común. El problema aquí es que están orillando a que si yo como contratista, como particular, exijo el cumplimiento del pago o el cumplimiento parcial del contrato, me están obligando a irme a la instancia civil. ¿Cuál es el problema de la instancia civil? Que tiene sus propias reglas totalmente diferentes a la materia administrativa, por supuesto. Aquí, y un ejemplo, estimado maestro, te lo voy a poner. Es que mientras yo como particular me voy al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ya perdí 1 o 2 años. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la excesiva carga de trabajo que tiene el Tribunal Federal les impide resolver de manera, como dice el artículo 17, de manera pronta y expedita. Entonces, cuando las empresas quieren exigir el pago de una prestación, pues está sujeto a la prescripción en materia civil. Y aquí tienes dos problemas. Si tú quieres exigir el cumplimiento, tienes la base, el propio Código Civil Federal te señala, oye, pues para solicitar el cumplimiento de una obligación tienes 10 años. Pero sin embargo hay excepciones. Solamente tienes 2 años para exigir el pago en efectivo. Cuando tú ya aquí llegaste al final de tu travesía, primero porque, como bien lo decías al principio, buscas una conciliación ante el órgano interno de control, donde normalmente ellos no son autoridad ahí porque son meros conciliadores. Sus resoluciones no existen porque solamente existe el levantamiento de un acta y no te vincula el acta. Porque si yo como particular no estoy de acuerdo con el ofrecimiento que me hace la administración pública,
pues me dejan a salvo mis derechos para que yo lo haga valer en la vía y ante la instancia que corresponda. Pues la trampa jurídica, la vía y la instancia que corresponda. No hay una norma, no hay una ley que diga en esta etapa o en esta vertiente el particular debe de recurrir al Tribunal Federal de Justicia Administrativa o a un tribunal que desde mi punto de vista debería ser un juzgado de distrito en materia administrativa. Sin embargo, te señalan, pues no, es un incumplimiento y ya no estás en un nivel de subordinación. Estás a la par de la autoridad, entonces, pues no te puede conocer el tribunal. Y ahí empiezan los problemas, ¿no? Y el problema está que como no hay una vertiente o un protocolo que me guíe a uno u otro, pues obviamente se me pueden ir los términos de uno mientras yo estoy peleando en el otro, porque por lo general nos vamos en materia del Tribunal Fiscal, no, en un momento dado lo pelearíamos en un juzgado de distrito y no pasa por la idea irse a la par con la autoridad en una materia de fuero común. Y a lo mejor cuando ya nos percatan o de alguna manera nos señalan esto, ya se me pasaron los términos. Se te van los términos. Para promoverlo y entonces ya tendré que esperar un incumplimiento para poder volver a iniciar este proceso, porque en el otro, en el que yo estoy reclamando, como no está una resolución definitiva, no está marcada una versión de contrato, ni hay ningún finiquito, entonces prácticamente estoy fuera y tengo que esperarme hasta que eso suceda para que en ese momento pelearme o en un momento dado en la vía administrativa que me señalen las causales por las cuales ya no puedo seguir operando para forzar a que me den una resolución. Una vista. Mira, lo más para mí, en lo personal, lo más interesante es que en un tribunal colegiado en materia civil del primer circuito emitió un criterio donde señala que los contratos de adquisición, de prestación de servicios y de obra le corresponde conocer la controversia a un juez de distrito en materia civil. Tú dices, ¿dónde queda la naturaleza jurídica del contrato administrativo? Sí, prácticamente no existió, no se existió el contrato administrativo, fue un contrato entre particulares. Exacto. Entonces, desde el principio, pues entonces, quien debería también de ofrecer fianzas para el cumplimiento de la obligación, sí, la autoridad. Tendría que ser también la administración pública. Sí, claro. Porque a mí como particular me exige el cumplimiento de una obligación que es la de garantizar cuando menos el anticipo. Así es. Sin embargo, el propio Código Federal de Procedimientos Civiles te señala que, bueno, en ningún caso va a presentar garantías la administración pública, ¿no? Por los actos. ¿Por qué? Por los actos en la que se compromete. ¿Por qué razón? Pues porque estamos hablando del Estado, que tiene solvencia económica, que tiene capacidad para cumplir con sus obligaciones contractuales, ¿no? Diría un amigo, sigue prevaleciendo la ley del más fuerte o del más grande, ¿no? Así es. Fíjate que aquí, viendo, ¿no? Dentro de la academia, platicábamos sobre la naturaleza de los tribunales contenciosos. Bueno, es sabido, es doctrina francesa. Claro. Pero ¿por qué se crearon? ¿Por qué los crearon? A partir de la Revolución Francesa, la realeza tenía copada todas las instancias legales estructuradas en lo judicial por gente que era afín a ellos, ¿no? Que tenían simpatía con la realeza. Entonces, el nuevo sistema francés, cuando empezaba a actuar, pues se iban a los juzgados a controvertir un acto de la administración pública, iba en contra. ¿Por qué? Porque tenían intereses con la realeza, eso en parte, ¿no? Algunos juzgadores, y decidieron crear el Tribunal Contencioso. ¿Para qué?
para ser independiente del Poder Judicial y que resolviera esas controversias con los particulares y darle una solvencia al Estado. Y de ahí que nace los tribunales contenciosos. Y perdón la interrupción, pero ese punto fue muy grave, porque si bien me haces recordar a Montesquieu con la división de poderes, al final de cuentas estamos hablando de que esos tribunales administrativos están prácticamente dentro del poder ejecutivo, y eso ha hecho de alguna manera que con este modelo francés que conocemos haya en cierto modo no una confianza plena en los tribunales por esa falta de independencia también. Se habló muchos años aquí, cuando era Tribunal Fiscal de la Federación, que se decía, ¿cómo va a haber una independencia en las resoluciones del tribunal si quien le paga es Hacienda? No es independiente. Sin embargo, el Tribunal Fiscal de la Federación en aquella época fue considerado como uno de los mejores tribunales administrativos del mundo. ¿Por qué? Porque sus resoluciones eran de mucha calidad y además de una calidad jurídica, técnica, dogmática, en donde los principiantes, pues ahí iniciamos, aprendíamos mucho, ¿no? En la forma hasta el lenguaje jurídico que utilizaban. Actualmente, después de la evolución que va teniendo el Tribunal Federal, se convierte en un super tribunal, porque todos los actos de la administración pública definitivamente dijeron, son tuyos. Entonces aquí es donde no se entiende. Está bien que la ley orgánica del tribunal establece las hipótesis normativas en las que puede uno impugnar un acto de autoridad. Entonces aquí estamos viendo una omisión por parte del legislador que no ha dotado a este tribunal con todas las facultades necesarias para conocer realmente de los actos administrativos. ¿Cómo es posible que estamos descontextualizando el contrato administrativo, que al decir, oye, si tú quieres ventilar el cumplimiento parcial de un contrato, pues tienes que hacerlo en la vía administrativa? Bueno, ¿no se trata de un contrato administrativo? Sí. Ahora, el pago, te dice una jurisprudencia, cuando se trate de recursos públicos, estás hablando de un pago de dinero, corresponde al Tribunal Federal de Justicia Administrativa conocer. Pero en las tesis te dice, en los colegiados, no, si se trata de pago, pues tendrás que irte al civil. Te voy a poner otro ejemplo. La administración pública puede rescindir los contratos. Tiene todo implantado, toda una estructura para la rescisión de contratos. Tiene esa facultad, el mismo contrato te dice en qué condiciones te van a rescindir. Si tú cumples con ciertas cláusulas, como son en el término, que no rebases sobreprecio, que no rebases inversiones, una serie de cosas, te rescindo el contrato. Sin embargo, la ley de más bien el reglamento de la ley de obras te dice que cuando la autoridad quiera o la administración pública quiera rescindir, lo hará a través de un documento y te lo notificará, ¿no? Ahí es cuando tú vas y lo impugnas ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Pero si el particular es el que desea ejercer el derecho de la rescisión, tendrá que buscar a los juzgados federales. Entonces, el reglamento te dice, oye, tu particular, vete con los... Como tú no puedes emitir una rescisión, no tienes la facultad para emitir una rescisión, tienes que acudir a un juzgador y le tienes que solicitar. Por una lógica jurídica, diría uno, tendríamos que ir a un juzgado de distrito. Sí, exacto. Sin embargo, ya por ahí existe un antecedente en donde un particular recurre al juzgado de distrito, el juzgado de distrito dice, no, está muy bien esta rescisión, pero fíjate que
no es mi materia, se va a materia civil. Dice materia civil, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo es que me lo remites a mí? Eso es 100% administrativo. Si tú no lo quieres conocer, entonces te señalo que la jurisprudencia 62-2015 señala que este tipo de asuntos son competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Bueno, entonces hay una controversia, nadie lo quiere conocer y lo envían a un tribunal unitario para que decida de quién es la competencia. Y el tribunal unitario dice, correcto, analizó las dos posiciones y yo digo que es del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Estamos hablando del distrito de Veracruz. El domicilio legal y fiscal de la empresa es en la Ciudad de México, entonces te dice las normas del juicio de nulidad, bueno, que lo puedes presentar en el domicilio que corresponde al particular. Y ya estás hablando de un distrito diferente, uno es de Veracruz, uno es de la Ciudad de México, hacen valer la resolución del Tribunal Unitario de Circuito y te dice la sala, no, fíjate que no. Si no se trata de estas tres hipótesis, de que sea una resolución administrativa, en donde se te rescinda, en donde te hable de una donde te hable de un finiquito o de una rescisión, una terminación anticipada, no puedo conocer. Se va el particular de nueva cuenta, llega hasta el amparo y le dice, no, pues efectivamente, pues el tribunal no conoce la rescisión, vete a un juzgado que creas competente. Que crea. No te dice si es civil, no te dice si es administrativa y no te dice si puede ser en el fuero común, que no, si estamos hablando de materia federal no puede ser fuero común. El fuero federal, pues tú dices, bueno, entonces si de allá me enviaron para acá y ahora de nueva cuenta me están regresando, ¿dónde queda mi derecho a la justicia? ¿Dónde queda el artículo 17 constitucional? De ahí que te digo que es muy importante señalar y hacer patente la omisión en la que el legislador ha demostrado poca importancia por la solución de los contratos administrativos. Esto genera problemas económicos muy grandes, ¿no? No, pues ya. Ahora que está de moda, bien lo dijiste al inicio de la presentación, pues si viene lo de la pretendida cancelación, no es un hecho, estamos hablando de intenciones, meras intenciones, de cancelar las obras del nuevo aeropuerto internacional ahí en Texcoco. ¿Qué van a hacer? Porque no se trata nada más de 2, 3 empresas, ¿no? Exactamente. Tienes atrás una gran cantidad de empresas que contratan las portadoras de ese contrato administrativo y que en realidad de ahí es la generación de empleos. Así es. O sea, estás hablando de 20, 30 o más empresas que se van a ver afectadas y que ellas son las generadoras del empleo. ¿Y qué va a pasar? Pues que va a estar interesante ver cómo se va a llegar a esos puntos, ¿no? Pues es que realmente ese sí es un problema, porque yo lo viví también en la indecisión de que no había respuesta de la autoridad, no se encontraba que fue una resolución definitiva, no se daban los 3 puntos que me mencionas y pues estábamos en un carteo de así como quien dicen, de novios enojados. Te mandó esto, aclárame esto y aclárame esto, hasta que en un papel pudiéramos decir que ya existía algo de claridad en cuanto a la causal de la terminación o de la cuestión y poderlo llevar. Y entonces estaba la vertiente entre uno y otro, pero se escogió lo del tribunal, por fortuna lo recibió, pero en un momento dado pues nos querían remitir al materia de civil. Ahora la pregunta es, yo te pregunto ahora, tengo mis teorías también en la práctica, ¿tú qué harías? En un momento dado, sabiendas que no cumple
con la tesis de esos 3 puntos que hablamos, de terminación anticipada, incumplimiento del contrato y finiquito, ¿qué pasa si intentas promoverlo en los dos al mismo tiempo? Digo, para evitar términos, ¿qué pasaría? Aquí entramos en una cuestión de estrategias jurídicas. La administración pública, yo presento las dos opciones al mismo tiempo. Tú como administración pública vas a decir, oye, tribunal, mira, presentó ya una demanda en mi contra en tal fecha. Y al otro tribunal le vas a decir lo mismo. Entonces alguno de los dos te va a decir, pues lo que es primero en tiempo es primero en derecho, entonces una de las dos va a quedar fuera. ¿Por qué? Porque como estrategia tú lo vas a hacer valer. Oye, me van a juzgar 2 veces por la misma causa. Casi te dicen, me están violando mis derechos humanos, que ellos no tienen, pero casi te van a violar los derechos humanos. Sí, y obviamente van a decir, una no entra, una no. Aquí, desde mi punto de vista, hay que seguir intentando en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, porque estas tesis que se han dado son de distritos judiciales diferentes. Tenemos que esperar, aquí va a pasar varios años, para que de nuevo alguno de ellos ponga a consideración de la Suprema Corte la existencia de una contradicción de tesis. Además, fíjate que hablando de materia de contradicción de tesis, yo creo que los ciudadanos, el particular, queda en estado de indefensión. Exacto, ¿sí? ¿Por qué? Porque solamente los colegiados son los que pueden decir que existe una contradicción de tesis y el particular no lo puede decir. Oye, si se trata de impartición de justicia, vamos a incluir a todos, ¿no? Juzgadores, el que tiene una idea o el que sustenta una tesis y el otro la tesis en contrario. Oye, pues también el particular debería tener la capacidad jurídica o tener esa posibilidad de decir a la Suprema Corte, oye, hay una contradicción de tesis aquí y te solicito que resuelvas. ¿Qué está sucediendo? Que las contradicciones de tesis se llevan a cabo, como se decía, a toro pasado. De la tesis que resulte de esa contradicción, no beneficia a los asuntos resueltos, sino va a beneficiar a los asuntos por resolver. Entonces, si yo me percato como particular de que existe una contradicción de tesis, antes de que se resuelva, debería yo tener la posibilidad de decirle a la Suprema, oye, aquí hay tesis en contrario, resuelve, porque si de tu resolución me puede beneficiar a mí, pero no tenemos esa opción. Aquí de nueva cuenta la pelota está en manos o en la cancha del Poder Legislativo y que un poco interés tiene, ¿no?, en crear una buena ley para que los efectos jurídicos de un contrato administrativo surtan en realidad el efecto que debe de surtir, el beneficio social de la obra y el beneficio económico de la empresa, porque además la empresa no deja de pagar impuestos. Claro. La empresa está sujeta al Instituto Mexicano del Seguro Social y sobre todo al pago de salarios, ¿no? Entonces deberíamos tener esa oportunidad que no existe. Quiero ilusionarme que con este problema del aeropuerto y muchos casos por ahí de mucho dinero que a lo mejor no son tan conocidos, yo creo que ya en un momento dado las salas de la Suprema Corte ya deberían de jalar este asunto, porque no es una cosa de ahorita ni son cosas aisladas, es de todos los ejercicios fiscales donde hay un presupuesto para realizar obra pública, para adquisición de bienes, y año con año están situaciones. Yo al menos, por lo menos en los últimos 8 años, siempre me he topado con la posibilidad de llevar o de tener situaciones similares, parecidas, y pues yo ya veo muchos asuntos. Yo creo que algo está pasando, algo debemos hacer, inclusive como organismos colegiados, solicitar, promover o en los canales adecuados para que ya haya una
criterio de la Suprema Corte que jala este asunto para que nazca una jurisprudencia que ya sea obligada, una uniformidad absoluta, para que ya por lo menos ya el abogado defensor por lo menos no esté sufriendo que a lo mejor ahí lo van a culpar por no saber dónde meter el asunto, porque imagínate que lo metes en lo civil y resulta que lo metes como modelo administrativo y te dicen que no y el cliente ve, ay, pues este abogado se equivocó de tribunales, pues qué clase de abogado es. Hasta esa circunstancia nos podemos encontrar. Sí, no, pero por supuesto que... Y esa es una de las grandes cosas, es por eso que, pues, de alguna manera te he invitado en algunas cosas y me invitarás en otras, pero realmente es que es un asunto que sí toma una característica muy particular porque la falta de unanimidad en criterio, la falta de uniformidad, la falta de ese derecho que traemos tan divino, como decías, en algún momento dado del tribunal con esos criterios, no es posible que a estas alturas se les esté pasando estas cosas y que no solo llegan al estado de indefensión del cliente, sino hasta inclusive hacer ver mal a los abogados defensores. No, y eso sí ya como que ya calienta, ¿no? No, sí, claro. Y déjame decirte que rompen con la doctrina que conocíamos del derecho administrativo, ¿no? Exactamente. Yo digo a veces, ¿qué diría Navarro Negrete? ¿Qué diría Gabino Fraga? Gabino Fraga, Andrés Serra Rojas, de estar viendo todo lo que está pasando. Es parte de la evolución de las nuevas generaciones de juzgadores que tienen otra visión. No es malo, la verdad que no es malo. Sin embargo, estás hablando. Gracias, Justi. Pues estamos saludando. Muchas gracias. No podemos olvidar que el motor, uno de los motores importantes en México de la economía, es la obra pública. Y la estás matando. ¿Cómo generas que esas pequeñas empresas provean de bienes a las empresas grandes que tienen los contratos? Si no existe. No existe una regulación que te permita, como hoy se está hablando, jugando limpio. No queremos que nos regales nada. Exacto. Queremos condiciones justas en las que todos podamos participar. Y reglas del juego establecidas, claro. Uniformes, sí, claras. Como tú recordarás, cuando a partir desde el gobierno de Vicente Fox, que empezaron a hablar siempre de cómo desaparecer Pemex, ¿no? Uh-huh. Claro está que esto no es oficial, ¿no? O sea, sí, claro. Todo se manejaba en medios de comunicación, redes sociales. Lo cierto es que sí, que pues date una vuelta por Campeche, date una vuelta por Tabasco, en donde negocios que vivían de proveer servicios a los trabajadores de Pemex cerraron, desaparecieron. ¿Por qué? Porque se acabó ahí. Muchas gracias, don Marcos Hernández, gracias por estar con nosotros. Tú como en tu etapa de contador viste cuántas empresas cerraron porque no tenían capacidad económica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estaban endeudados y después tenían otro problema. Las demandas civiles, problemas con los préstamos bancarios, se llenaron los tribunales allá en el sureste de demandas laborales y decidieron, pues, quédate con la empresa. Deja que te platique en alguna ocasión, ya obviamente ya con las dos carreras a mi costa de contador y abogado, cuando se presenta una cuestión de en una empresa en que vinieron las demandas civiles, las demandas laborales, por un lado nosotros demandando en materia administrativa por la rescisión del contrato, ahí sí había rescisión de contrato, y por otro lado, por no tener ingresos, ya teníamos ahora también al tribunal en otro asunto en nuestra contra. Además. Con ganas de decirle, a ver, mejor ponga ustedes ahí, empaten la cosa, porque por un lado estoy cobrando y por otro lado me están cobrando.
Llegó un momento en que dije, no, yo nada más soy contador, no soy abogado, ya no me metan tanta, ¿no? Es que sí, es que se nos juntaron de una manera impresionante. Entonces, realmente una cosa deriva, y diría un abogado pretencioso, pues es que ahí está la cuna de la chamba, pero pues es que no es eso, es pensar en lo justo y ponerse en los zapatos de esas empresas que están trabajando honestamente para subsistir, para generar empleos. Sobre todo eso, que es lo que necesitamos, la generación de empleos. Y resulta que situaciones, pues sí, complejas y de alguna manera descuidadas por los órganos impartidores de justicia para hacer más claro este procedimiento, una uniformidad en estos criterios, pues de alguna manera son motivacionales para generar todo lo contrario. Y eso realmente lo vemos desde una emisión de empresas, desde el contador, desde el abogado, a través de que nos encontramos con esto pues día con día. Tú lo dices, en mi carácter de contador me encuentro con muchas situaciones de estar de insolvencia, porque yo tengo todos los días 15, imagínate, los días 15 que tienen las empresas y mal programadas también, tienen pago de seguro social, pago de impuestos locales, pago de impuestos federales, pago de nómina quincenal y pago a proveedores. Quiero ver qué empresa podría, entre un proceso de 4 días, de un 13 a un 17 de cada mes, cumplir con todos esos compromisos. No hay la liquidez. No hay. Y luego, trabajando con pura obra pública, donde tienes un retraso de 3 o 4 meses, pues no solamente a la hora en que concursaste para ganar la licitación, pues ya más bien deberías de tener ahí 10 créditos previos, una super cuenta de cheque, una super cuenta de inversiones, mucho aguante y tener fe de que te vayan a pagar. O sea, realmente ha sido una incertidumbre financiera, una incertidumbre jurídica, y esa pues la que estamos ventilando ahorita para que pues de alguna manera tú en lo particular, con la sapiencia que tienes y con la oportunidad que nos das de tus conocimientos en esto, pues seamos un foco más, pongamos nuestro granito de arena para forzar a nuestros órganos, a nuestros legisladores, a nuestras autoridades, para que den un procedimiento bien claro de dónde. Ya no les pedimos que nada más que ventilen. ¿Qué te gusta? ¿Cuánto necesitaría de ser un razonamiento? ¿Tendría que ser tan complejo? Esa sería la pregunta que yo te pediría, es que nos dijeras, ¿sería realmente tan complejo poder decidir o hacer todo un estudio para decidir para dónde me voy? No, fíjate que no es tan complejo. Es, desde mi punto de vista, es que exista voluntad, tanto por el gobierno federal, que al final del día es el que pone las directrices en materia de contratos de obra pública, porque las demás legislaciones locales, pues prácticamente es una copia de la federal. Claro, eso sí. Y también lo decías, las academias, las agrupaciones de abogados y sobre todo las empresariales deberían unirse para exigir al legislador, oye, haz una buena ley, porque México la necesita. No te estamos pidiendo como capricho, te estamos pidiendo como una necesidad para que este país evolucione. Y va otro golpe que no te he platicado, porque bueno, como bien sabes, pretende una firma mundial, entonces Global, y en la cual en programas anteriores hacemos entrevistas internacionales, y en la reciente junta anual que tuvimos en septiembre, pues vienen todos los países y platicamos. Y una de las grandes cosas y orgullos como mexicanos tenemos es que tanto nuestras normas contables como nuestras normas jurídicas están a la vanguardia en los libros de texto de las carreras de abogado y contador público en todo Sudamérica. Los libros de nuestros grandes maestros, que son Mantilla Molina, Cervantes Ahumada, Cipriano Gómez Lara, Gutiérrez y González, Burgoa, Gabino Fraga, son los libros de texto en Colombia, Bolivia, Ecuador, Argentina, Chile, los normas de información financiera emitidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, libro de texto también para la carrera en toda Sudamérica. Entonces, en un impacto de una
perfección, en la búsqueda de esta perfección jurídica, que a lo mejor no es tan compleja como dices, nada más voluntad de tomar cartas en el asunto y poder tomar un simple, a lo mejor una jurisprudencia, un criterio que emitía la Corte para que se siguiera qué camino a seguir, pues sería no nada más ejemplar para nosotros, sino que sería también doctrinario. Y dejar ese antecedente a nivel de América Latina. A nivel América Latina. Entonces, realmente, esta problemática que estamos hablando es de todos los años, porque todos los años hay gasto público. Todos. Y además está etiquetado, o sea, no hay vuelta de hoja. No pagan porque no quieren, porque hay opacidad en el manejo de los recursos. Exactamente. Ese es el otro tema que en algún momento me gustaría platicar. No, sin duda alguna, habrá muchos programas más. ¿Qué pasa con el empresario? Si yo como empresario incumplo, puedo caer en una responsabilidad administrativa, civil, penal. ¿Sí? El funcionario público cae en una falacia de responsabilidades porque no se cumple con la ley. Ahora, con la nueva estructura de responsabilidad administrativa de servidores del Estado, esperemos que esto funcione, esperemos que esto tenga otra fuerza. Y además deberíamos también de tener como particulares un arma para dirigir una demanda directamente contra el responsable de la entidad que no quiere pagar. Exacto, sí, claro. ¿Por qué? Porque ya me ocasionaste una serie de problemas económicos que hasta ya perdí mi empresa, y el funcionario público que por una decisión errónea, porque además tienen todo un conjunto de abogados a su alrededor, simplemente por capricho no quiere cumplir. Y los caprichos en México no son penados. Y los caprichos en México deberían de penarse, porque estas decisiones que toma el administrador perjudican mucho a la nación. Y uno diría, qué absurdo al decir a la nación. Claro, porque las empresas son las generadoras del trabajo. Sí, claro, por supuesto. Entonces, si no le estamos haciendo un mal a la nación, dime qué es el mal a la nación. Romper una banqueta o robarse una puerta de alguna dependencia del gobierno. Eso no son daños a la nación. Daños a la nación es la opacidad en el manejo de recursos para el pago de los contratos a las empresas. Sí. Eso sí es un daño a la nación. Destrozas a la empresa, destrozas a la economía. Y dejas a cuánta gente sin trabajo, y tú lo puedes ver en los informes que da el Instituto Mexicano del Seguro Social, cómo bajan de determinada cantidad de empresas que se dedicaban, por ejemplo, a prestarse apoyos al sector petrolero, cómo ya no están en el Seguro Social. Sí, efectivamente, han tronado, definitivamente. Claro, ¿no? Y han estado todavía sin poder desaparecer porque tienen procesos de cobro de parte del propio Seguro Social. Además, ¿no? Además ahora, con las implicaciones fiscales de que ya por algún adeudo que tengas, algún retraso, pues ya hasta el SAT participa en enviarte al buró de crédito. Y ya estás boletinado como una empresa que no cumple, y pues eres el malo de la película. Exacto. Cuando el malo de la película pues están siendo los gobiernos federal, estatal y municipal. No se diga el municipal, donde en verdad está terriblemente, no puedo hablar de la manera que voy a decir, no puedo decir que son mafiosos, pero les falta un grado, ¿no? Les falta un grado para hay muchos fenómenos ahí impresionantes que no nos gustaría ni usar las palabras ad hoc porque se oiría muy feo en el radio. Sí, claro. Pero realmente sí, la situación está muy, muy grave. Bueno, pues amigos míos, prácticamente el tema lo empezamos, ni siquiera lo hemos abundado en la parte técnica que representa hablar sobre el contrato de obra y su impugnación, porque en materia administrativa no es un contrato que compre usted en papelería. Es un contrato extremadamente complejo, sofisticado. En el diálogo y en el conflicto intervienen las bitácoras en el vínculo que existe de la parte de trabajo de campo de la empresa y las dependencias, la función pública, hablar del principio de definitividad que lo tenemos que agotar en esta materia administrativa, cosa que en materia fiscal es la excepción, y en otros aspectos. Y bueno, pues
él tengo la fortuna de contar con la cercanía de aquí del maestro Ariel, y bueno, pues nosotros es nuestra materia, fuimos realmente ambos egresados de la maestría de Derecho Fiscal en nuestra querida Barra Nacional de Abogados. Y bueno, pues de alguna manera seguimos en el diálogo y platicando de estos temas que los cuales nos gustaría seguir compartiendo. Yo espero en el 2019, ya este año ya se nos está yendo, ya los programas están preparados. 2019 te voy a robar en varios programas para que este tema que a mí también me apasiona porque es mi materia, pues tengamos más charlas. Ya tú me decías al principio cuánto tiempo es, pues no nos alcanza una hora realmente. Realmente podemos, y con toda tranquilidad y sin prisa y con un diálogo tranquilo, podemos expresar la técnica de esto que es preciosa y al final de cuentas compleja y yo diría muy diversa también. Bien, amigos, pues Ariel, pues perdón, pero el tiempo se nos fue y te lo agradezco porque a mí se me hizo... No, el agradecido soy yo. Se me hicieron 5 minutos. Cuando hablamos de estos temas... se me hicieron 5 minutos. Yo tenía la preocupación porque sí, es un tema complejo, de actualidad, no está acabado. Sin embargo, en el litigio, pues seguimos luchando. Seguimos en el pie de lucha, como debe ser. Claro que sí. Pues gracias, amigos míos. Muchas gracias. Quiero aquí a Ariel Ochoa darle las gracias por su tiempo. Estaremos programando continuidad en esta materia. Es una materia que en lo particular a mí me apasiona mucho. Involucrar los efectos, todos los administrativos, todo el procedimiento contencioso y muchas cuestiones jurídicas que en este ámbito, la verdad, como lo mencionamos, cuando ya en una empresa le generan consecuencias en otras materias, se convierte ya en un panel de juicios para el pobre empresario, que los costos que le llevan. Sí, ya se vuelve impagable muchas veces, ¿no? Sí. Y bueno, pues también la problemática del abogado cuando se encuentra en este estado también de inseguridad jurídica, de qué camino voy a tomar. Bien, pues muchísimas gracias, que pasen muy buenas tardes. Yo sé que ya también están pensando en las comidas y convivios de nuestras festividades de muertos. Ojalá y que bueno, pues aprovechen también para pues no solo recordar, sino también descansar un poquito, porque son el momento de vacaciones. Nosotros seguimos trabajando y preparando los programas para ustedes. Muchas gracias, Ariel. No, muchísimas gracias por la invitación. Te agradezco y mucho los comentarios. Y hasta la próxima. Muchísimas gracias. Hasta pronto.